En el corazón de este relato, encontré un viaje por la memoria, el legado y la resistencia ante la inexorable marcha del tiempo. Úrsula, una matriarca anciana y sabia, al borde de la muerte, luchó incansablemente para restaurar la vitalidad de su hogar. A pesar del diluvio y la devastación que trajo, Úrsula se negó a ceder ante la desesperación. Inspirada por la fortaleza de su corazón, se dedicó a revivir el espíritu de hospitalidad y a expulsar las plagas que amenazaban con consumir su hogar. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La apatía y la resignación se habían apoderado de su familia y del propio pueblo. El mundo que una vez conoció se había disipado, reemplazado por la desolación y el olvido. Con la muerte de Úrsula, la casa cayó en un abandono aún mayor. Fernanda, impulsada por su obsesión con el protocolo y la apariencia, cerró las puertas y ventanas, sellando el pasado en un intento inútil de detener el tiempo. A pesar de los valientes intentos de Amaranta Úrsula, la pasión de Úrsula por la comunidad se extinguió. La casa se convirtió en un monumento a una época pasada, un recordatorio del espíritu indomable de la matriarca. Y así, el tiempo siguió su curso implacable, dejando atrás los escombros de un pasado glorioso. Los habitantes de Macondo quedó atrapados en un ciclo de soledad y negligencia, el único vestigio de la grandeza que una vez fue visible en los pergaminos amarillentos del cuarto de Melquíades. Como un espejo del tiempo, me reflejo en las páginas de esta historia, saboreando las verdades y lecciones que encierra. En Macondo, un pueblo donde la realidad se mezcla con el mito, fui testigo del implacable paso del tiempo. Vi cómo José Arcadio Buendía, un soñador entregado a sus teorías científicas, perdió la razón buscando pruebas de la esfericidad de la Tierra. Su obsesión con la alquimia y la búsqueda de oro trajo consecuencias nefastas, dejando a su familia en la ruina. En contraste, Aureliano II, un hombre atormentado por una voz interior, luchó valientemente contra su destino mientras la enfermedad lo consumía. Su muerte, marcada por la soledad y el arrepentimiento, es una metáfora de la lucha humana contra el implacable paso del tiempo. Los pergaminos de Melquíades, un gitano misterioso, se convirtieron en un enigma para Aureliano, un hombre destinado a descifrar sus secretos. Sin embargo, a medida que se acercaba la muerte, descubrió la verdad. El tiempo no era lineal, sino cíclico, un laberinto de momentos que se repetían eternamente. El simbolismo del agua la masacre de los trabajadores en la estación de tren, un acontecimiento trágico que quedó grabado en las mentes de los sobrevivientes, se convirtió en un eco del pasado, perdido en el implacable río del tiempo. Mientras presenciaba estas tragedias y triunfos, aprendí que la memoria es selectiva, preservando solo fragmentos de nuestro pasado. Como el recuerdo de José Arcadio Buendía de un anciano, con un sombrero de alas de cuervo, quien habló del mundo en susurros desde las profundidades de una ventana muchos años antes de su nacimiento. El libro me reveló la naturaleza fugaz de la existencia, recordándome que cada momento es efímero y precioso. Nos insta a apreciar el tiempo que tenemos, a abrazar la vida, y a dejar una huella duradera en el tapiz del tiempo. En un lugar alejado, un pueblo llamado Macondo, floreció gracias a la diligencia de una mujer llamada Úrsula. Su hogar, limpio y ordenado, reflejaba la armonía del pueblo, donde todos eran jóvenes, y la muerte era una desconocida. El padre de José Arcadio Buendía, el fundador del pueblo, llenó el lugar de pájaros, un coro que aturdía y traía encanto. Cuando los gitanos llegaron vendiendo baratijas, su música atrajo a los animales, guiándolos a su hogar. Sin embargo, la ambición de José Arcadio Buendía lo llevó por un camino diferente. Abandonó su deber con su familia, cautivado por sueños de inventos y exploración. Su obsesión por encontrar el mar lo llevó a una tierra extraña y peligrosa. En su ausencia, Úrsula demostró su fortaleza, defendiendo el pueblo contra su influencia volátil. Los años pasaron, y José Arcadio Buendía regresó, cambiado y desilusionado. Su búsqueda del mar había sido infructuosa, pero sus cuentos de maravillas inspiraron a sus hijos, llevándolos a un mundo de imaginación. Los gitanos regresaron, trayendo consigo nuevos inventos y la noticia de la muerte de Melquíades, su antiguo guía. José Arcadio Buendía, creyendo haber encontrado la gran invención de su época, tocó un bloque de hielo y sintió una oleada de asombro. Pero la paz de Macondo no duró. Una guerra estalló, y el coronel Aureliano Buendía, hijo de José Arcadio, se unió a la lucha. Su valentía y tenacidad lo llevaron a la victoria, pero también a su propio destino trágico. Condenado a muerte, Aureliano regresó a Macondo como prisionero. Su madre, Úrsula, lo visitó en la cárcel, pero sus palabras no pudieron consolarlo. Aceptó su destino y pidió que su ejecución se llevara a cabo en su ciudad natal. En la víspera de su muerte, Aureliano se enfrentó a la ausencia de presagios que habían guiado su vida. Pero en su corazón, una ira persistía,
una rabia por no poder presenciar el desenlace de tantas historias que había dejado inconclusas. En un viaje profundo y transformador, aprendí la importancia de desafiar las expectativas, abrazar la autenticidad y encontrar significado en el presente. A través de los ojos de un hombre anónimo, fui testigo del ascenso y la caída del coronel Aureliano Buendía, un revolucionario cuya búsqueda de justicia lo llevó a una guerra interminable. Comprendí el dolor y la pérdida sufridos por su familia y el impacto de decisiones impetuosas que dan forma a nuestro destino. En medio del caos, encontré consuelo en el legado de Úrsula, una matriarca estoica que perseveró a través de innumerables adversidades. Su determinación me inspiró a enfrentar mis propios desafíos con resiliencia y a apreciar el poder de la esperanza. Las trágicas historias de José Arcadio y Rebeca me enseñaron que los secretos no revelados pueden envenenar nuestras vidas. La desaparición de José Arcadio, consumido por la nostalgia, me recordó la importancia de vivir el momento presente y apreciar a nuestros seres queridos mientras aún están con nosotros. El orgullo de Aureliano Buendía, que le impidió buscar ayuda, me advirtió sobre los peligros de aferrarse a la rigidez y la arrogancia. Al igual que él, encontré que la humildad y el trabajo en equipo son esenciales para lograr un cambio real. La muerte de Pilar Ternera, una figura enigmática que presenció el ascenso y la caída de Macondo, marcó un final simbólico. Su legado de sueños y fantasías se desvaneció, dejando atrás solo ruinas y recuerdos. Al final, me quedé con una sensación de nostalgia y una profunda apreciación por el viaje humano. Comprendí que, aunque el destino puede ser incierto, somos los únicos responsables de dar forma a nuestras propias vidas. Y aunque el pasado puede perseguirnos, es el presente el que tiene el poder de definir quiénes somos y quiénes queremos ser. En un lugar de mi pasado, viví una historia extraordinaria. Rodeado de libros y amigos, navegamos por senderos literarios que pocos conocían. El pasado y el presente se entretejían como hilos en un tapiz, desdibujando los límites del tiempo. Un día, abandoné mi hogar para aventurarme en un viaje lejano. Las cartas que enviaba a mis amigos evocaban tanto la nostalgia como la esperanza. Gradualmente, sus respuestas se transformaron en avisos sombríos, advirtiéndome de que mi mundo se desvanecía. Mientras tanto, en mi patria, el tiempo continuaba su inexorable paso. La ciudad, una vez próspera, se convirtió en un pueblo olvidado, víctima de la apatía y la ruina. La casa donde había crecido se derrumbó bajo el peso del olvido. A pesar de la desolación, un amor floreció entre dos corazones solitarios. Aureliano y Amaranta Úrsula encontraron consuelo el uno en el otro, perdidos en un mundo de sueños y pasiones desenfrenadas. Su amor, una vez vibrante, se transformó en un tormento de celos y desilusión. El regreso de Gastón, el marido de Amaranta Úrsula, marcó un punto de inflexión. Su carta, llena de sabiduría y comprensión, reveló la futilidad de su pasión. El rencor y la amargura se apoderaron de Amaranta Úrsula. Aureliano, atormentado por la duda sobre su origen, buscó respuestas en los registros parroquiales. Sin embargo, los documentos solo sembraron más desconcierto. Aceptado el misterio de su nacimiento, él y Amaranta Úrsula se aferraron a una versión que los salvaguardaba del horror. Atrapados en un mundo al borde del colapso, cultivaron un pequeño jardín, símbolos de la tenacidad humana frente a la adversidad. La noticia de la muerte del sabio catalán rompió el frágil hilo que los unía al mundo exterior. El nacimiento de su hijo, Aureliano, trajo un destello de esperanza. Sin embargo, su cola de cerdo, un recordatorio de un pasado inquietante, oscureció el júbilo. La muerte de Amaranta Úrsula, producto de una hemorragia imparable, dejó a Aureliano desconsolado. Vagando por un Macondo en ruinas, Aureliano lloró la pérdida de sus amigos, de sus amores y de su propio pasado. En un momento de desesperación, gritó al mundo su amargura. Al amanecer, Nigromanta, una mujer de bondad inquebrantable, rescató a Aureliano de su tristeza. Sin embargo, la canastilla del niño estaba vacía. Aureliano se derrumbó, abrumado por el peso del pasado y el fardo de la nostalgia. En un destello de comprensión, vio al niño, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. A pesar del dolor y la pérdida, la vida continuaba, y con ella, la posibilidad de redención. Como habitante de Macondo, he atestiguado un ciclo de pérdida, esperanza y lucha incesante. Los pergaminos dejados por el gitano Melquíades revelaron un destino trágico, pero también nos dieron un atisbo de nuestra propia historia y fuerza. Aureliano, perdido en las intrincadas palabras del pergamino, descubrió su propia existencia y la historia de sus antepasados, un ciclo de soledad y anhelo. Amaranta Úrsula, una joven vibrante y optimista, regresó a Macondo con sueños de renovación. Su espíritu audaz y su determinación desafiaron el declive de la ciudad, pero su ilusión se desvaneció gradualmente. Gastón, su amoroso esposo, quedó fascinado por la tierra y el misterio de Macondo, pero también quedó atrapado en su quietud.
Mientras Macondo luchaba por renacer, se convirtió en un campo de batalla para las fuerzas en conflicto. Aureliano, aislado y consumido por el amor no correspondido, encontró consuelo en los pasajes del pergamino. Nigromanta, una mujer de pasión y fortaleza, le ofreció un amor que nunca pudo encontrar con Amaranta Úrsula. Sin embargo, como la sombra de un ciclón inminente, el destino de Macondo estaba sellado. Los vientos furiosos de la historia arrasaron la ciudad, borrando sus recuerdos y dejando solo sus ruinas. Aureliano, como el último descendiente de una estirpe condenada, enfrentó su propia mortalidad, anticipándose a su fin en los pergaminos. De pie sobre las ruinas de Macondo, reflexiono sobre los ciclos interminables de esperanza, decepción y resistencia que han dado forma a nuestra historia. Somos un pueblo marcado por la soledad, pero también por el espíritu indomable de aquellos que se niegan a rendirse. Y aunque nuestras ciudades pueden desaparecer, nuestros recuerdos y nuestra lucha por encontrar significado, permanecen como un testimonio de nuestra existencia. Como un espejismo que se desvanece al amanecer, me he adentrado en un mundo de ensueño e ilusión, donde la realidad y la fantasía se entremezclan. He caminado por salones de burdel, donde las mujeres, como pájaros nocturnos, revolotean en busca de un instante de amor. He oído los gritos de alcaravanes, que marcan el paso del tiempo en un invernadero de ilusiones. He encontrado refugio en el abrazo de una anciana sabia, cuya memoria es un mapa del pasado y del futuro. Ella ha revivido ante mí la historia de mi familia, un ciclo interminable de amor y tragedia. Pero también he presenciado la pasión desbordante, que fluye de un corazón herido, un llanto, que se convierte en un refugio de comprensión. En un momento de desesperación, busqué consuelo en los brazos de aquella que una vez estuvo destinada a mí. Pero nuestro encuentro, una danza de amor y resistencia, se convirtió en un juego de sombras, un eco del pasado que ahora se desvanece. En mi soledad, he vagado por las calles de Macondo, una ciudad que alguna vez fue un símbolo de esperanza, ahora reducida a polvo. Los sueños de gloria se han convertido en una calle con mi nombre, un recordatorio vacío de lo que alguna vez fue. Sin embargo, en medio de la desolación, he aprendido que la verdadera resistencia no está en las armas o en los uniformes, sino en el corazón del ser humano. Es un fuego que arde incluso en los momentos más oscuros, un vínculo invisible que nos conecta con el pasado y con el futuro, con el amor y con la pérdida.